Hola a todas, soy Ame Alviso y hoy vamos a hablar de los principios del diseño sobre tu identidad que debes saber a través del personaje de Rahab. Si quieres saber cómo sacarle mejor provecho a tu identidad como mujer y cómo cumplir el propósito y el diseño de Dios para tu vida, te invito a que te quedes hasta el final del video. Bueno, para quienes no me conocen, soy originaria de México, estoy terminando mi grado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Estaré cumpliendo primero Dios 26 años en los próximos días y llevo ya 8 años viviendo en España con mi familia como misioneros. Hoy quiero hablarles de uno de los personajes femeninos de la narrativa bíblica que más me gusta, pero para explicarles por qué estoy eligiendo este personaje, primero debo decirles que cuando me pidieron y me dieron el privilegio de desarrollar este tema para chicas, pues le pregunté a varias de mis amigas, tanto aquí en España como en México, qué inquietudes tenían o qué tema creían ellas que sería buena idea abordar en un mensaje como este. Me dieron un montón de ideas, cómo ser una buena esposa, qué espera Dios de mí como mujer, cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios, el papel de la mujer en la iglesia, el propósito de Dios para mí, temas de inseguridad, de autoestima y de cómo permanecer firme en medio de todas las filosofías que se mueven en nuestros días. Y analizando un poco el factor común a todas estas cosas, me di cuenta que finalmente lo que tenemos es un problema de identidad. Nuestra identidad no está bien cimentada en donde tiene que estar y por eso nos surgen todas estas dudas y muchísimas más. Y la verdad es que no es de sorprenderse. En los últimos años y especialmente en este último tiempo que estamos viviendo, nuestra identidad, especialmente como mujeres, está siendo atacada de manera frontal. Y por eso he elegido al personaje de Rahab, efectivamente, la ramera, para compartirles esta enseñanza, compartirles su historia y sacar algunos principios bíblicos a través de su testimonio que nos ayudan a encontrar nuestra identidad y lo que Dios quiere realmente de nosotras como sus hijas y como sus criaturas. Rahab era una habitante de la ciudad de Jericó. Esta ciudad de Jericó era una ciudad fuertemente amurallada, era una ciudad grande, era una ciudad prolífera y era la primera ciudad que los israelitas iban a tener que tomar, iban a atravesar en su entrada a la tierra prometida, después de haber salido de Egipto y de haber vagado 40 años por el desierto. Nada más cruzar el Jordán era la primera ciudad que tenían que conquistar. Y antes de que los humanistas empiecen a decir, bueno, es que Israel fue muy sanguinario y se la pasó destruyendo culturas por donde pisó, Dios estaba trayendo juicio a estas naciones que estaban del otro lado del Jordán, porque eran naciones sumamente idólatras y que estaban cometiendo toda clase de barbaridades, incluso en contra de sus propios hijos, ofreciéndolos como sacrificio a sus dioses. Y Rahab la ramera, precisamente era ramera porque era una cosa tan común que se mezclara, por ejemplo, la hostelería con la prostitución. Para ellos, el estilo de vida pagano, digámoslo de alguna forma, que no agradaba a Dios, era algo normal y que de hecho atraía el favor de sus propios dioses. Entonces, Rahab vivía en esta cultura que estaba completamente ajena al nombre del Dios verdadero, que estaba completamente separada de él y que cometía una cantidad de atrocidades enorme. Era una persona que tenía su identidad fincada en su religión, en su trabajo y en su cultura. Y bueno, ella a eso era lo que se dedicaba, a la prostitución. Entonces realmente, primero, no era una ciudad especialmente alineada con los principios de Dios, y Rahab tampoco era una persona que estaba buscando agradar al Dios verdadero de ninguna forma. Sin embargo, cuando los israelitas se proponen cruzar el Jordán, después de haber salido de Egipto y todo lo que pasó anteriormente, ellos ya habían escuchado, la ciudad de Jericó ya había escuchado todas las cosas que Dios había hecho con ellos durante todo este tiempo, y había pasado un periodo largo de tiempo en el que Israel simplemente se la pasó dando vueltas por el desierto sin aparentemente razón alguna. Dios ya les había dicho que tenían que eliminar a esas culturas, a esas naciones de la tierra,
principalmente para traer juicio por sus malas acciones y por las cosas que estaban haciendo delante de Dios que no eran agradables, pero también para que Israel no se contaminara con sus ídolos y no empezara a hacer las mismas cosas que ellos. Entonces Josué, que era quien estaba ya liderando, había tomado el lugar de Moisés en ese entonces, envía dos espías para que reconozcan la tierra, como dice la Biblia. Entonces estos dos espías llegaron a la ciudad de Jericó, una ciudad fuertemente amurallada, y por una razón o por otra terminan en la casa de Rahab. La versión más aceptada es que normalmente la hostelería se combinaba con la prostitución, no era que ellos fueran buscando meterse a un sitio de estos, o quizás por camuflarse. Sí, no lo sabemos, la Biblia no lo menciona. El caso es que terminan en la casa de Rahab, y Rahab, pudiendo haber hecho cualquier otra cosa, cuando el rey vino, le mandó decir que entregara a los espías porque eran de Israel y venían a querer conquistar la tierra, ella se negó a hacerlo. No le dijo que ella los tenía, los escondió, y en hacerlo le salvó la vida. Y entonces les dice a los espías algo muy muy importante. Les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Rahab les dice a los espías que ella había escuchado, que ya todo el pueblo había escuchado de las grandes cosas que el Dios verdadero había hecho con ellos, de cómo les había sacado de Egipto con poder, de cómo había abierto el Mar Rojo, y habían pasado 40 años hasta este momento. O sea que es un temor que ya llevan desde mucho tiempo atrás, y con el paso del tiempo este temor no se fue, porque sabían que se estaban enfrentando a Jehová, se estaban enfrentando a un Dios real, y no tenían forma de hacerle frente. Entonces los espías hacen un trato con Rahab. Le dicen: vale, como tú has hecho misericordia con nosotros, nosotros la haremos contigo. Pero tienes que seguir estas instrucciones. Trae a tu familia y a todo lo que tienes y mételo en tu casa. Y ahora con el cordón con el que nos vas a descolgar, este cordón rojo con el que nos vas a descolgar, lo cuelgas en la ventana para señalar tu casa. Y todo lo que esté dentro de tu casa se va a salvar. Pero si algo o alguien sale de tu casa, no vamos a tener nosotros la culpa de si es destruido. Mientras que todos permanezcan dentro de tu casa, les será perdonada la vida. Entonces dice la escritura que luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. La casa de Rahab estaba en el muro de la ciudad, entonces había una ventana que daba hacia afuera, y por ahí descolgó Rahab a los espías. Inmediatamente se fueron, ata el cordón de grana a la ventana. Más adelante, cuando Josué y los israelitas conquistan la ciudad de una forma milagrosa, Rahab y toda su familia les es perdonada la vida, y Rahab queda a vivirse entre el pueblo de Dios durante toda su vida. Finalmente se casa, veremos un poco más de detalles sobre eso más adelante, y llega a ser alguien muy importante para lo que vendría siendo la venida del Mesías también después. Aquí un dato curioso: en el año 1930 el arqueólogo John Garstrand hizo una excavación que duró 6 años, donde descubrió la ciudad de Jericó, la auténtica ciudad de Jericó, y descubrió que esta ciudad estaba fuertemente amurallada, no solo porque tuviera una muralla, sino porque tenía 2 muros de más o menos 5 metros de altura y 2,5 de espesor, y que cayeron hacia afuera, o sea, de dentro hacia afuera. Normalmente una ciudad, cuando era conquistada,
venía las personas que le iban a conquistar y los muros caían pues de fuera hacia adentro, porque pues era una invasión externa. Sin embargo, Dios demuestra su poder y Dios hace un milagro y los muros caen de dentro hacia afuera. Y curiosamente hay una pequeña porción de la muralla en la parte norte de la ciudad que siguió levantada, que permaneció levantada, y es donde podemos especular que quizás haya sido la casa de Rahab. Lo primero que podemos aprender acerca de este personaje tan interesante y tan particular es que nuestra identidad proviene primeramente de Dios. Quien no le conoce tiene todas las de perder para encontrarse en la misma situación que Rahab, una persona que se deja guiar por sus influencias externas, por sus circunstancias, por su cultura, por la religión preponderante, y que finalmente en todas esas cosas no va a encontrar a Dios y no va a encontrar la forma en la que Dios quiere que viva. Por lo tanto, no es de sorprendernos que Rahab fuera una persona que no estuviera precisamente viviendo una vida piadosa, porque finalmente su identidad estaba marcada por lo que su sociedad, su cultura, consideraba como normal y correcto. Sin embargo, sabemos que la cultura las costumbres serán juzgadas delante de Dios, y aún lo que tú puedes ver como bueno porque todo el mundo lo hace en tu cultura, si va en contra de los principios de Dios y tú lo estás adoptando, estás ofendiéndole finalmente. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestra identidad se basa en la realidad de que es Dios quien dice quiénes somos. Él dice que somos espíritu, alma y cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5:23 lo dice de esta forma: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La mentira número 1 que vamos a intentar desenmascarar en este día es: tú no le rindes cuentas a nadie. Y esta es una filosofía muy, muy prominente en nuestros días, de que tú eres tú tomas tus decisiones y no tienes absolutamente que rendirle cuentas morales a nadie. Si esto es bueno para ti, está bien. Mientras a mí no me hagas nada, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y esta es una gran mentira, porque si Dios nos dice quiénes somos, tenemos que rendirle cuentas a Él con lo que hacemos con este conocimiento. El ataque del diablo hacia nuestra identidad tiene 3 frentes. El primero es nuestra posición como criaturas. Si Dios no nos creó, si Dios no existe, no tiene caso que nos relacionemos con Él. Y ataca el componente espiritual precisamente de nuestro ser. No hay Dios o no te creó, entonces no tiene caso que tu espíritu se comunique con Él, que se relacione con Él. Y esta batalla desgraciadamente ya la hemos perdido en las escuelas. En el momento que se saca la Biblia de las aulas y se empieza a enseñar la teoría de la evolución, de un Dios que no existe, que somos el producto del accidente, de la casualidad, de miles de millones de años de azares interminables, significa que finalmente no le rendimos cuentas a nadie y no tenemos por qué relacionarnos con ningún Dios creador. No somos creados por absolutamente nada. El segundo frente de ataque es el área moral, tu lugar como hija de Dios en el área moral. Si Él no tiene razón, su ley moral y su voluntad no aplican a tu vida, no tienen por qué importarte. Esta batalla también la hemos perdido en las aulas con la implantación de filosofías, porque se enseñan un montón de filosofías, se enseñan un montón de opciones, de alternativas a lo que Dios nos dice, y finalmente la moralidad de unas puede ser de una forma y la moralidad de otras puede ser de otra, pero ninguna realmente se alinea a los principios de Dios. Entonces ya no eres criatura que se tenga que relacionar con Dios, y lo siguiente en atacar es tu alma, tu voluntad, tu intelecto, tus emociones, de tal modo que ya no tienes por qué seguir la ley moral de Dios ni buscar su propósito y su voluntad para tu vida, y eso también es un ataque a la identidad. Y en tercer lugar, el tercer ataque es como mujeres. El diablo ataca nuestra posesión, nuestro papel como mujer. Si Dios no nos diseñó, primero no nos creó, luego Dios no tiene razón y luego no nos diseñó, tampoco puede decirnos para qué ni cómo usar nuestra feminidad ni nuestra sexualidad. De tal forma que el tercer ataque está muy vinculado a nuestro cuerpo. ¿Te suena
mujeres que no quieren ser esposas, esposas que no quieren ser madres, señoritas que quieren buscar placer en otras señoritas. ¿Te suena algo de esto? Esto es precisamente el último peldaño y la última batalla que vamos a perder en las escuelas otra vez si no nos ponemos las pilas contra el enemigo. Este es el último frente de resistencia, lo que Dios diseñó para mi cuerpo y mi papel como mujer en la sociedad. El semestre pasado, estuve estudiando una asignatura que se llamaba Sociología del Arte. Y dedicamos todo un tema al análisis del feminismo en el arte. A mí me asustó, francamente, porque mi profesor hizo una investigación muy buena sobre la evolución del feminismo y las diferentes olas feministas. Y literalmente el último renglón de la última oleada feminista, que es la que estamos viviendo actualmente, dice que quieren borrar nuestra identidad como mujeres y reescribirla. Y eso es enteramente peligroso. Es el último vestigio de lo que nos queda defender del diseño de Dios para nuestras vidas y lo quieren eliminar. Ya ganaron las otras dos batallas. Estas le están peleando muy ávidamente y nosotros nos estamos dando cuenta de que nos están colando todos los goles por las escuelas, desde la educación. El primer problema que tenemos como seres humanos y como chicas es que finalmente no estamos reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. Hay un pasaje precioso en Job 38 al 41 que no voy a leer, primero porque no da tiempo y segundo porque me pongo a llorar, que habla de esta conversación que tuvo Dios con Job y cómo le dijo un montón de cosas que él ha hecho, que él sustenta, y cómo le expuso su soberanía en toda su creación, en todas las cosas que suceden, en lo que vemos y en lo que no vemos. Y Job se queda delante de Dios francamente desarmado ante tal demostración de gobierno de parte de Dios. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que sustentó a Israel en el desierto y resucitó de entre los muertos, es el mismo Dios que nos diseñó y nos dio un propósito y un lugar. En Josué 2:11 dice: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas son palabras de Rahab y son muy importantes porque finalmente Rahab estaba reconociendo lo primero que necesitaba reconocer, que Jehová era el Dios verdadero y que Él era soberano sobre todas las cosas. Y es lo primero que nosotros tenemos que reconocer para empezar a ver cambios en nuestra vida. Romanos 1:20 al 26 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y es muy triste, pero quiero hacer énfasis en esta parte de este pasaje. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El primer paso para caer en cualquier otra clase de inmundicia es no reconocer la soberanía y el reinado de Dios. En el momento que no hay glorificación a Dios, que no hay gracias a Dios, en ese momento empezamos la debacle en nuestras propias vidas. Y es básicamente porque nosotros lo decidimos así. Y hay que estar muy al pendiente de, como dicen los versículos más, en el siguiente versículo, profesando ser sabios se hicieron necios, porque nos estamos dando cuenta de todas las cosas que se nos están colando, que no tienen absolutamente nada que ver con los principios de Dios y que estamos aceptando simplemente porque suenan bien o porque suenan a que todo el mundo lo dice. Hay que saber filtrar todo lo que escuchamos, todo lo que decimos, incluso lo que vemos y lo que pensamos a través de la palabra de Dios.
El segundo problema que tenemos es que no le creemos al Creador. Finalmente, Dios tiene mucha más idea que nosotras de lo que tiene que ver con nosotras, pues Él nos hizo. Josué 2:21 dice, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Rahab dio evidencia de su fe inmediatamente. Ella hizo una acción que simbolizaba que creía en la promesa que le habían dado los espías y que reconocía también el Dios de ellos como el único Dios que podía ayudarla. Y fue lo de atar el cordón de grana a la ventana. Hay un cuadro precioso que se exhibe aquí en el Museo Sefardí, es una sinagoga en Toledo que convirtieron en museo, y es un cuadro del muro de Jericó con el cordón de grana colgando desde la ventana de Rahab. Es una evidencia de que ella verdaderamente le creía al Creador. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y quiero llamar la atención otra vez a esta pequeña porción. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Él decidió el género, Él decidió los lineamientos, Él hizo el diseño y Él lo ejecutó. Él lo hizo así y así quiso hacerlo, porque así era reflejo de su imagen lo que estaba creando. ¿Quiénes somos nosotros para pelearnos con Dios y decirle que no le creemos a lo que Él está haciendo? Como dice Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Tenemos esta mala costumbre de querer pelearnos con Dios y de querer negociar con Dios y de querer decirle que nosotros tenemos mejor idea de lo que están pasando las cosas porque nosotros vivimos aquí y nosotros estamos en esta cultura y en esta sociedad y en estas modas y en estos movimientos y en estas... Sí, vale, pero finalmente Dios nos creó. ¿Quiénes somos nosotros para decir no te creo, voy a vivir como a mí me parece mejor? De hecho, Dios nos dice cómo somos y cómo hacer uso de su diseño. Y si no me crees, voy a darte algunos ejemplos, aunque no era del todo la meta de este estudio. Primeramente, para nosotras chicas, Dios no miente cuando nos dice que nos conviene que nos sujetemos. Y déjame decirte algo muy claro aquí. Tú no estás lista para el matrimonio si te molesta todavía la palabra sometimiento. Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Si Dios dice que es bueno, que ese es nuestro lugar, que ese es nuestro papel y que es lo que debemos desempeñar, entonces es bueno y deberíamos creerle que eso es lo que quiere para nosotras. Podrá sonar muy mal, podrá hacernos sentir menos y podrá hacernos sentir oprimidas, pero eso no es lo que Dios quería que nosotras sintiéramos, y vamos a hablar de esto en otro punto, sino que esto es lo que la sociedad nos ha dicho que nosotras estamos y nosotras sentimos, que eso de permanecer en casa y de cumplir el diseño de Dios para nosotras, incluso también siendo profesionales, incluso también teniendo otras oportunidades que quizás nuestras madres, nuestras abuelas no tuvieron, que igualmente estamos oprimidas, que si estamos siguiendo el diseño de Dios para el matrimonio de una familia estable, de un marido, de una mujer y no cualquier otra variación de ninguna otra categoría, estamos siendo oprimidas y Dios no tiene ningún derecho a dictar quiénes somos ni lo que hacemos. Esto es claramente no lo que Dios quiere que nosotras sintamos, es lo que la sociedad ha dicho que nosotras deberíamos sentir. En segundo lugar, Dios dice que somos ayuda idónea, que somos el recordatorio de Dios para los hombres que necesitan aprender a trabajar en equipo, somos su conciencia externa y su administración emocional. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios no deseaba que te sintieras oprimida y completamente subyugada. No, Dios deseaba que pudieras darte en amor al liderazgo del varón, pero ¿para qué? Para ser ayuda para él. En el momento que tú empiezas a competir por un sitio de liderazgo en tu familia que no te corresponde, ya no estás siendo una ayuda idónea. Entonces, cuando Dios dice que esto es bueno, que este es el diseño, no tenemos por qué pelearnos con Él de que esto no tiene por qué ser así porque yo no quiero.
Otra cosa es que Dios nos dio distintos géneros y esto no es algo que nosotras elegimos. En Mateo 19:4 Jesús dijo, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Así lo decidió Dios, este es el diseño, no tienes por qué querer buscar otra interpretación de tu sexualidad. Dios te dio lo que tienes y Dios también te dice cómo usarlo. Si no quieres hacerlo, le estás ofendiendo y estás finalmente usando mal el diseño que Dios puso en ti. Otra cosa es que Dios dice que somos vaso más frágil y tenemos la mente tan mal influenciada por el mundo que no nos damos cuenta de que este es un lugar de honra y utilidad, no de menosprecio. En 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Dando honor a la mujer. No se trata de pisotearla porque es más frágil. La palabra frágil no es algo malo, no tiene por qué ser algo malo. Y Dios da ese calificativo para dar un lugar de honra a algo que es precioso, preciado y además útil. También nos dice algo no tan positivo, que somos fácilmente engañadas. Sí somos diferentes, sí hay roles que debemos cumplir, sí tenemos nuestras debilidades y sí también tenemos nuestras fortalezas. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y en 1 Timoteo 2:4 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pobre Eva, la verdad, pero es que es verdad, si ella fue engañada y Dios dice que es que las mujeres somos fácilmente engañadas, esa es nuestra naturaleza. En el contexto que está hablando 1 Timoteo, no habla solamente de que Eva fue engañada y Eva es la que es fácil de engañar. Está hablando de que la mujer tiene que estar sometida a autoridad del varón en cuanto a la enseñanza, especialmente, y la interpretación de las escrituras, especialmente porque nosotras somos más propensas a ser engañadas que los varones. No quiere decir que ellos tampoco lo sean, pero somos más fácilmente engañadas y por eso es bueno que haya alguien que nos supervise en esta área. También nos dice algo muy interesante, que es que somos muy capaces de hacer el mal. No nos gusta admitir que podría haber muchas más villanas en la Biblia. Dejemos en paz a la pobre de Eva por un momento y vamos a ver otra mujer que no fue tampoco perita en dulce para nadie. Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La esposa de Job fue una persona bastante difícil y eso que solo se dice esta pequeña línea respecto de ella, de las palabras que salieron de su boca. Job estaba pasando por un momento muy difícil, un momento de prueba de parte de Dios muy fuerte que ninguno de nosotros ha tenido que experimentar jamás. Perdió todas sus posesiones de un día para otro, perdió a sus hijos, todos se murieron. Y desgraciadamente le quedó su mujer, que en lugar de animarlo y apoyarlo, le dijo que literalmente echara por la borda todo su testimonio y todo lo justo que era y que directamente maldijera a Dios y se muriera. No era precisamente una persona muy agradable. Y como ella, vemos que nosotras también somos muy dadas a, sí, somos buenísimas para muchas cosas, pero también podemos llegar a ser muy malas y especialmente con nuestras palabras hacer mucho daño a las personas. El tercer problema que hay que abordar en nuestro corazón es el hecho de que no nos gusta afrontar nuestras consecuencias. En Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Precisamente el hecho de los dolores que estamos sufriendo, que sufrimos o que sufriremos, sí, el día que tengamos hijos, y el hecho de que el hombre tome su lugar de liderazgo y quiera ponerse por encima de la mujer de tal forma que la oprima y que la aplaste, no es otra cosa sino la misma consecuencia del pecado de Eva. Y a nosotras nos encanta querer huir de esa consecuencia, pero Dios dejó esta maldición no solo para Eva, sino para todos sus descendientes. No por querer luchar en contra de nuestras consecuencias vamos a terminar erradicándolas de nuestras vidas.
Tenemos una tendencia muy horrible a querer salir del sitio donde Dios dijo que nos iba a proteger. El trato que hicieron los espías con Rahab en Josué 2:19 dice: cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Dios le dio a Rahab un sitio donde ella podía estar protegida, ella y todo lo que tenía. Si ella salía, tenía que enfrentar las consecuencias de haber tomado esa decisión. Y si ella se quedaba, podía disfrutar las consecuencias de haber tomado esa decisión. Es tan simple como eso. En segundo lugar, vamos a ver que nuestra identidad trasciende a nuestro pecado. La mentira número 2 que vamos a desenmascarar es que el perdón propio es primero. Esta es una mentira que también escuchamos mucho en nuestros días y el perdón propio es sumamente horrible. No, antes de perdonar a otros tienes que perdonarte a ti mismo. No, déjame decirte una cosa, lo primero que tienes que buscar es el perdón de Dios en tu vida. La fe de Rahab le permitió encontrar una nueva identidad entre el pueblo de Dios, una identidad que sobrepasaba su pecado. ¿Por qué? Porque encontró el perdón. Santiago 2:25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Pasó de ser una persona completamente pagana y entregada al pecado a ser una persona justificada porque su fe dio frutos de arrepentimiento. Primeramente escondió a los espías, luego los envió por otro camino, ató el cordón de grana a la ventana y se quedó en su casa confiando en la promesa del Señor. Así que, ¿de qué otra manera quieres verlo? No importa tu pecado o circunstancias, tu pasado no es más grande que la redención. Rahab pudo encontrarlo, Rahab pudo deshacerse de su pecado, quizás no de la muletilla, del apodo que se le queda para identificarla, sin embargo sí de lo que era ella antes para pasar a ser una persona justificada. Ninguna de estas cosas, ni tu pasado, ni tu pecado, ni tus circunstancias, ni tu cultura, es más grande que la redención. Romanos 3:21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Te explico un poco este pasaje y lo dejo en la pantalla para que puedas seguirlo leyendo mientras te cuento estas cosas. Primeramente, la ley nos señala como pecadores. La ley moral de Dios nos hace ver que somos malos delante de Dios, que no le agradamos. Pero Cristo vino a ofrecernos la justicia de Dios mediante la fe en Él para todo el que la acepte. Porque todos hemos ofendido a Dios, y por nuestra maldad Él no puede aceptarnos en su presencia, pues Él es perfecto. Pero siendo también justo, Dios ofrece gratuitamente, como favor que no merecemos, su justicia para nosotros, si creemos en el sacrificio de Cristo como único pago aceptable por nuestra maldad. La única forma en la que tu identidad en Cristo y tu identidad en Dios va a poder trascender a tu pecado es que encuentres el perdón de Dios primero. No que te perdones a ti misma, sino que aceptes el regalo de salvación y de perdón que Él te ofrece y lo hagas tuyo. Analiza tu corazón un momento. Si no encuentras un momento en tu vida en que le hayas pedido perdón y salvación a Cristo, ¿por qué no lo haces ahora? Es mucho mejor tener tu destino eterno asegurado en la comunión con Él que estar fuera de su presencia para siempre una vez que partas de este mundo. Y finalmente es la forma en la que Él puede empezar a trabajar en tu vida y ayudarte a dejar esa identidad del pecado que te está esclavizando, de la mentira que no puedes dejar, de la desobediencia que no puedes evadir, del robo que no puedes ya deshacerte de él, y darte una nueva identidad, una identidad en Cristo, una identidad como hija de Dios, una identidad como alguien perdonada y justificada. El tercer punto es que nuestra identidad nos provee de propósito.
hacer discípulos, crecer espiritualmente y agradar a Dios. Esos son los 3 propósitos en la vida del creyente. La voluntad de Dios se comprueba en acción, tomando decisiones bajo sus principios. Y honestamente, francamente, a veces creemos que la voluntad de Dios es algo abstracto, algo extraño, algo que no vamos a poder conocer, pero realmente, y según muchos pasajes en la Escritura, y especialmente hay 2 muy claros en 1 Tesalonicenses, que la voluntad de Dios son cosas prácticas, que la voluntad de Dios son cosas reales, tangibles y aplicables. Dice en uno de los versículos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, y en el otro dice que demos gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Más claro, imposible. ¿Qué es lo que pasa? Que no conocemos la voluntad de Dios porque no nos aproximamos a su palabra ni le conocemos a Él. Y la voluntad de Dios para tu pareja, para tu carrera, para tu trabajo y tu ministerio se encuentra en la Biblia. Tú no tienes que estar buscando señales extrañas o misticismos de ninguna clase para encontrar que la voluntad de Dios se prueba en acción, tomando los pasos que le agradan a Él, tomando tus decisiones bajo los principios que Él ya dejó en su palabra. Él no tiene que escribir una Biblia para ti. No tienes que estar buscando exactamente el sitio del piso donde tienes que pasar para estar dentro de la voluntad de Dios. Si tú sigues los principios de Dios, estás dentro de la voluntad de Dios. ¿No entiendes cómo funciona? Oye, a mí, disculpa, no te entiendo nada. O sea, Dios es soberano, es omnipotente y Él sabe todas las cosas. Sabe lo que va a pasar, lo que ya pasó, incluso lo que pudiera haber pasado. Tiene un plan perfecto de aquí hasta el fin de los tiempos. Y me dices que yo no tengo exactamente que encontrar el hilo donde tengo que ir tirando y donde tengo que ir siguiendo para estar exactamente en donde Dios quiere que yo esté en la voluntad, y que además Dios tampoco me torce la mano para que yo haga exactamente lo que Él quiere en el momento que Él quiere. No, te tengo noticias, no tienes que entenderlo. Esto tal vez no lo entiendas ahora, no lo entenderemos nunca. Sin embargo, algo es muy cierto. En el momento que tu corazón está dispuesto a someterte a sus principios y a sus mandatos y andar por ellos y tomar decisiones en base a ellos, tus relaciones, tu matrimonio, tu futuro matrimonio si no te has casado, tu carrera, tu trabajo y tu ministerio van a estar perfectamente alineados con la voluntad de Dios. Y Dios te pondrá en las situaciones donde tú tengas que estar para llegar al sitio donde Él quiere que estés. Sin embargo, si tu corazón no está dispuesto, ten cuidado, porque entonces tienes la gran posibilidad de convertirte más bien en un instrumento para deshonra, porque finalmente Dios va a ser glorificado contigo o sin ti. Entonces, qué mejor que estés dispuesta a guiarte por los principios de Dios para todas estas cosas. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como os digo, la voluntad de Dios se confirma en acción, en el no conformarse a este mundo y en el transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esas 2 cosas, y ambas cosas se logran en el conocimiento más profundo de Dios y de su palabra. No podemos llegar de otra forma a la voluntad de Dios. Y esto no se trata de que Dios te pase por enfrente al chico con el que te tienes que casar. Eso no funciona así. Se trata de que dentro de los lineamientos que Dios ya puso, que sea creyente, primero que nada, y luego que te elija a ti, tú puedas decir sí o no, me interesa casarme con esta persona o no. Y que delante de los lineamientos que Dios puso para el carácter de lo que debería ser un esposo, tú puedas decir esta persona lo cumple o no. Y para que tú, primeramente, antes de llegar a ese punto, sepas también qué debes de ser tú como hija de Dios y como mujer. El propósito que Dios nos da nos provee de seguridad en la protección de Dios. La tercera mentira que vamos a intentar desfalcar en este día es que en ti tienes todo lo que necesitas. Busca en tu interior, encuéntrate a ti misma. De eso no se trata. Rahab libró la vida y fue reconocida por su fe porque dejó que Dios la protegiera. De otra forma, no lo hubiera logrado. Hebreos 11:31 dice:
Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La identidad que le dio propósito a Rahab y la que le hizo actuar en consecuencia y obedecer y salvar a los espías y reconocer a Dios como el soberano, también la protegió. Y esto aplica en todas las áreas de tu vida. A veces damos demasiada prominencia al aspecto físico, que no llegues más lejos de lo que deberías llegar en el aspecto físico antes del matrimonio. Sin embargo, también deberíamos darle la misma preponderancia al área emocional y al área espiritual. El hecho de que tú alinees tu identidad con el propósito de Dios te protege de hacer cosas en tiempos que no deberías estarlas haciendo, de sentir cosas de las que te vas a arrepentir después y de hacer cosas que finalmente desagradarán a Dios. En segundo lugar, el propósito que nos da la identidad en Dios nos provee dirección en lo que Dios tiene para nosotras. La mentira número 4 y la más famosa de todas y la que lleva más tiempo sonando, y lo siento Hollywood, lo siento Disney, es sigue tu corazón. Es la mentira más ampliamente difundida y la mentira que más nos hemos creído, y yo creo que la mentira en la que hemos caído por lo menos todas nosotras en algún momento. Sigue tu corazón suena tan bonito, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Rahab encontró la dirección de Dios para su vida y decidió quedarse en el pueblo de Dios. Esa fue la dirección que encontró Rahab. Ella pudo, después de haber sido liberada milagrosamente, cuando todo el muro se cayó y su casa siguió en pie y ella y su familia salieron con vida de esa situación, pudo haber decidido irse a vivir al país vecino, irse a vivir a la siguiente ciudad en el mapa. Sin embargo, decidió quedarse con el pueblo de Dios. Josué 6:25 dice: Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Esa es la dirección que estamos buscando, que tú decidas alinearte a estar cerca del Señor. Eclesiastés 11:9 dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, haz lo que quieras, vive como quieras, pero sabe que tú eres responsable delante de Dios y sobre todas estas cosas Él emitirá juicio. Él va a juzgarte. Sin embargo, si conoces a Dios, sabrás lo que Él quiere para ti, sabrás la dirección en la que apuntar tu vida, sabrás que lo más importante es que, como eligió Rahab, elijas quedarte donde Dios está. Y si me dices: a mí no tengo idea de qué es lo que quiere Dios para mi vida como mujer, entonces te animo a que empieces a leer el libro de Proverbios. Son porciones muy cortitas, muy acertadas, muy claras y sobre todo muy prácticas, para que puedas empezar a ver hacia dónde tiene que estar apuntando la brújula de tu vida en tu relación con Dios como mujer. En tercer lugar, el propósito de Dios para nuestras vidas nos trae plenitud en el valor que Dios nos otorga. La mentira número 5 es que el amor propio es prioridad. Y lo siento, pero no. ¿Por qué? Porque finalmente el amor propio es algo totalmente egoísta y no toma para nada en cuenta a Dios. El valor que tú tienes es que Cristo murió por ti. La forma en la que Dios te ve es lo que deberías ver a la hora de mirarte al espejo. No lo mucho que tú te logres valorar, no lo poco que tu autoestima pueda llegar a verte. Lo que vales es que vales tanto que Cristo murió por ti. Rahab se convirtió en parte de la genealogía del Señor. Ella no sabía hacia dónde le iba a llevar el propósito de Dios para su vida en este sentido. Ya le había dado las herramientas, su fe le había dado las herramientas para actuar en consecuencia a ellas y salvar la vida. Ahora ella había decidido alinearse al Señor, alinearse a su pueblo y quedarse en donde ella sabía que estaba el Dios verdadero. Y precisamente por quedarse donde ella tenía que estar y haber actuado conforme a lo que ella creía para agradar a Dios, la llevó a convertirse en parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Mateo 1:5 dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed
a Isaí. Mateo 1 hace la lista de la genealogía del lado de Jesús, del lado de José. Y hace unas puntualizaciones muy interesantes porque normalmente en las genealogías no se tomaban en cuenta las mujeres. Sin embargo, menciona a algunas de las mujeres que dieron a luz a ciertas personas. Y curiosamente hace énfasis en Rahab. Rahab se casó con un hombre que se llamó Salmón y dio a luz a Booz, que finalmente fue el esposo de la famosa Ruth. Lo cual es muy curioso, ¿sabes? Porque finalmente Rahab pudo encontrar una identidad completamente nueva entre el pueblo de Dios. Ya no era Rahab la ramera, era Rahab la esposa de Salmón y finalmente la madre de Booz, que por cierto fue un hombre piadoso, misericordioso, trabajador, justo, que hizo misericordia también con otra extranjera. Yo creo que precisamente el hecho de su madre haber sido extranjera también influyó en el hecho de que mostró misericordia para con otra persona, para con otra mujer que estaba buscando al Dios verdadero. Y si lo piensas así, incluso más impresionante que el personaje de Ruth es el personaje de Rahab, porque precisamente porque Booz tuvo la madre que tuvo, fue el hombre que fue. Lo que quiero decir con todo esto es que tú ya estás completa en Cristo. La ventaja de saber quién eres en Él es que ya nadie más va a definirte. Cuando tú sabes quién eres en Dios como mujer, nadie más puede decirte cómo ser ni lo que hacer, solo Dios. Y ese es el sitio más seguro donde puedes estar. Colosenses 2, 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan tus amigos, no importa lo que diga la sociedad, tú ya estás completa en Cristo. Y hasta que no vivas a plenitud esa vida, no podrás vivir plenitud en nada de otras cosas buenas que te pasen. Simplemente es así. Si tú no alineas tu identidad a lo que Dios quiere de ti, nunca lograrás andar en su voluntad, nunca tendrás el propósito que Él provee y nunca llegarás a tener la protección también que Él te brinda. Así que para terminar, déjame decirte que Rahab creyó primeramente, luego lo confesó con su boca y en sus acciones y actuó en consecuencia a su fe. Estos son los 3 elementos de la fe. Analiza si te falta alguno en tu vida. Quizás crees, pero nadie lo sabe. Quizás lo sabe todo el mundo, pero no lo ve nadie. Si no hay estos 3 componentes en tu vida, haz los cambios necesarios. Y déjame animarte con estos 3 últimos consejos. Escudriña la palabra antes que cualquier otro libro. Hay muy buenos materiales allá afuera, pero cada vez más y más escucho a chicas que en lugar de leer su Biblia se la pasan leyendo libros cristianos. No digo que sean malos, no digo que no haya cosas de valor. Sin embargo, si tú no sabes llegar a la Escritura y escuchar la voz de Dios en tu lectura de manera personal y aplicable a tu vida y tu circunstancia particular, no sé qué haces buscando consejo en otros libros y otros materiales. Fundamenta tu relación con Dios primero y ya luego si necesitas alguna otra ayudadita, puedes echar algún vistazo a alguna otra cosa con el discernimiento que ya te da a saber lo que dice la palabra de Dios. Porque hay mucha basura también entre las cosas que leemos luego de libros supuestamente cristianos. En segundo lugar, examínate y erradica la mentalidad mundana. No nos damos cuenta, pero se nos están metiendo muchísimas cosas, se nos están colando de formas que ni nos damos cuenta. Muchas de estas mentiras, alguna de ellas igual y las has creído en tu propia vida, igual y las has publicado en alguna historia de Instagram, de Facebook o en alguna imagen o lo que sea. Analiza perfectamente bien cada vez que haces alguna declaración, cada vez que tienes algún pensamiento, cada vez que das algún consejo, si lo que estás diciendo, pensando, sintiendo verdaderamente se alinea con los principios de Dios o si tiene alguno de los componentes de filosofía y hueca y vana sutileza que se te ha colado en tu vida y en tu andar diario con Dios. Y en tercer lugar, la Biblia nos compara con casas y con árboles. Y muchas veces estamos muy concentradas en la apariencia externa de cosas, ¿no? Que
esto del amor propio, por ejemplo. Bueno, voy a quitar la varita del amor propio, ¿no? Voy a quitar la ramita voy a pintarle, voy a darle una repintadita a mi fachada de mi casa porque, bueno, soy muy mentirosa, pero vamos a intentar que esto no se note tanto. No, lo estás haciendo mal. Si lo que te preocupa es, digamos, la manifestación del pecado y no la raíz del pecado, entonces el pecado va a volver a resurgir. Lo que pasa detrás del amor propio no es el amor propio en sí, es la idolatría hacia tu persona, el ponerte a ti misma como el centro del universo y la suficiencia que necesitas para tu vida, cuando es Dios el que debería estar ocupando ese problema. De modo que la raíz no es el amor propio, es la idolatría. Si tú no identificas, si tú no haces una lista de todas estas pequeñas cosas que tienes que cambiar y pones a un lado el pecado al que pertenecen, y para eso te diría que es buena idea apoyarte en los 10 mandamientos, nunca vas a lograr realmente reforzar los cimientos de tu vida, arrancar las raíces que no pertenecen. Vas a pasarte toda la vida llenando de apariencias, pintando las fachadas, cambiando las ventanas, quitando las ramitas y nunca vas a dar frutos de verdadero arrepentimiento y de transformación total en tu vida. Espero que esto te haya servido de alguna forma, que hayas aprendido algo nuevo, que hayas encontrado una perspectiva distinta respecto del personaje de Rahab. Y si en algo hemos sido de ayuda, en algo hemos sido de bendición o tienes alguna pregunta, puedes decírmelo, puedes hacérmelo saber. Muchísimas gracias por estar y por compartir este tiempo.